Bueno, hoy 1 de mayo estamos acá presentes dándole bienvenida al Movimiento Sindical Popular Autónomo Guatemalteco, los sindicatos globales, agradeciendo al ODS también por esta presencia acá hoy, acá en la Plaza de la Constitución, donde como movimiento sindical estamos para reivindicar los derechos de la clase trabajadora y decir también ante estas elecciones del 25 de junio, en la cual que el pueblo de Guatemala analice y piense su voto, por quiénes vamos a votar, porque es una realidad, porque la clase trabajadora sigue sufriendo los despidos masivos que el próximo año se darán. Ya nos imaginamos nosotros ante muchos alcaldes que pasan y hacen muchas cosas acá en nuestra querida Guatemala. Pero estamos presentes, el movimiento sindical velará siempre por la clase trabajadora. Bueno, hoy en Guatemala el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, integrado por CUSG, CGTG, el MT de San Marcos y Cintragua Histórica, estamos conmemorando el 137 aniversario de la ejecución de los mártires de Chicago en esta plaza del Parque Central, la cual hemos organizado masivamente hoy, más de 40,000 participantes reclamando trabajo y salario digno, el respeto a la libertad sindical, a la negociación colectiva, como los convenios 87 y 98 de la OIT, como también las leyes ordinarias de Guatemala, porque no podemos seguir permitiendo la anulación de pactos colectivos, la negación y la violencia a la libertad sindical, un sistema de justicia que no funciona, un diálogo que no da resultados con la hoja de ruta, y por eso estamos exigiendo al gobierno, a los empresarios, pleno cumplimiento a esos derechos. CGTG, Ucintragua, CUSG, sindicatos globales, hoy presentes con más de 5,000 participantes conmemorando los 137 años del Día del Trabajo. Sean bienvenidos compañeros de Ucintragua Histórica, presentes en la lucha y nuevamente por la propiedad, bienvenidos también acá presentes. Por favor, compañeros. En ocasión a conmemorarse el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, manifiesta: 1. Cada año en todo el mundo la clase trabajadora se moviliza masivamente para defender y reivindicar los derechos fundamentales y para traer a la memoria de los 8 sindicalistas que fueron condenados a morir ahorcados con acusaciones falsas y que conocemos como mártires de Chicago, pero también por los miles de mártires guatemaltecos asesinados, desaparecidos, secuestrados por gobiernos y de empresarios en épocas pasadas, pero también en la actualidad. 2. De nuevo alzamos la voz en esta nueva conmemoración de lucha y de resistencia activa y prolongada por el respeto al derecho humano de organizarse en sindicato, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, por lograr trabajo y salarios dignos que permitan una vida material digna, por contribuir en la construcción de una democracia real, efectiva y participativa, y un Estado de derecho capaz de garantizar la justicia pronta y cumplida. Es ocasión también en que debemos rechazar y condenar las intenciones del fraude electoral del 25 de junio del 2023 por las redes y estructuras de corrupción y el crimen organizado que tienen secuestradas todas las instituciones del gobierno nacional, municipal, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral y otros organismos fundamentales de control público. Por esto mismo hacemos el llamado a la clase trabajadora y pueblo en general para que rechacemos estos planes perversos, antidemocráticos y criminales, como la continuidad de las políticas neoliberales y del sistema capitalista salvaje que solo hacen más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. En un contexto de violencia, en un contexto de violación a las leyes nacionales, internacionales y que fortalecen la corrupción e impunidad, la clase trabajadora en general debe rechazar las políticas y violencia antisindical, las acciones en contra de los pactos colectivos
de condiciones de trabajo que prácticamente la eliminan. En ese derecho reconocido en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al igual que los salarios diferenciados y el trabajo a tiempo parcial impuesto por el gobierno de Alejandro Yamatei por medio del Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Con esto, el gobierno y las patronales del CACIF violan los convenios internacionales de trabajo números 87, 98 y 169 de la OIT, aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala. 5. Transcurridos 137 años de lucha histórica en Chicago, que dio vida al Día Internacional del Trabajo, las centrales sindicales de Guatemala acudimos conjuntamente a esta conmemoración con otras organizaciones, asumiendo el compromiso de articular valores, agendas y aspiraciones comunes para la continuación de la lucha por la libertad sindical, la negociación colectiva, por la vida y trabajo digno, por la justicia, la plena libertad, el reconocimiento al valor nuestro, a nuestro trabajo generador de riqueza, y por el rescate de la aspiración de una democracia real, efectiva, participativa, con justicia social. Reafirmamos nuestro compromiso de defensa sostenida de los pilares del trabajo decente promovidos por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para lograr la equitativa distribución de la riqueza que como trabajadores y trabajadoras hacemos posible y producimos a diario. La democracia real y participativa, la igualdad y la equidad entre géneros y entre los pueblos que conformamos la sociedad guatemalteca, la protección e inclusión social sin distingo alguno, la conservación y protección ambiental y la incorporación de aspectos indispensables en lo político, económico, social y ambiental de Guatemala ante la destrucción climática de los empresarios y gobiernos. Esa lucha refiere también reivindicaciones sindicales específicas para este preciso momento. A. Por las garantías del ejercicio pleno de la libertad y derechos sindicales. B. Por el respeto de leyes nacionales y los convenios de la OIT, con políticas estatales y convenios de la OIT, prácticas empresariales responsables destinadas a que los centros privados de producción y las entidades públicas respeten y accedan a la negociación colectiva entre trabajadores y patronos para el mejoramiento continuo de las condiciones laborales y económicas, sociales, culturales, de acuerdo al convenio número 98 de la OIT y el artículo 106 de la Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, entre otros. Por el cumplimiento del pago debido, cabal y a tiempo de salarios dignos en todos los centros de trabajo establecidos por ley, sobre la base del principio de pago igual a trabajo igual, atendiendo, no obstante, las diferencias en términos de antigüedad, experiencia y formación técnico-profesional. Por la erradicación de cualquier distinción, marginación, represalia, exclusión o preferencia basada en motivos culturales, de color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades de empleo y de trato en el trabajo. F. Por la implementación de una política sólida de protección social y de aplicación general. G. Por una fuerte inversión social y total transparencia en el gasto público,
para la generación y diversificación de nuevos puestos de empleo y el fortalecimiento de acciones y definición de políticas que permitan mayor inversión privada con voluntad y ética de actuar y cumplir con responsabilidad por parte de inversionistas y empresarios que contribuyan a la generación de empleo de calidad basados en trabajo decente como establece la OIT. Para lograr lo anterior se requiere de instituciones estatales sólidas y funcionarios públicos virtuosos, éticos, honestos, visionarios, profesionales, diligentes y firmes en la aplicación de las normas y garantías que protegen las libertades y derechos sindicales y de negociación colectiva. 9. Ciertamente, Guatemala afronta retroceso democrático ante la pérdida creciente de la libertad de pensamiento y de prensa, de ejercicio del periodismo independiente, de emisión del pensamiento, de acceso a la educación, a la salud y otros. Y de igual manera, sin libertades y derechos sindicales no hay democracia posible. Teniendo como marco general una vez más terrible y desastrosa situación en el país, debido a las políticas antipopulares definidas por los últimos 3 gobiernos de este año en el país, ocupa la atención nacional la próxima realización de elecciones generales. Sin embargo, lo más relevante no son las elecciones y la situación de unos personajes políticos que hacen gobierno por otros. El mayor reto, que va más allá del evento electoral, es lograr derrotar a las estructuras y alianzas perversas que han traicionado y destruido a Guatemala, que han impuesto freno a las expectativas de democracia, alejando la posibilidad de construir la paz. Al contrario, los gobernantes se han ocupado en fortalecer la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, el narcotráfico, a permitir el robo y saqueo de las riquezas del país, el exterrorismo de miles de hectáreas de bosques, sin importarle la destrucción del planeta. Hoy pretenden el control total del Estado, que es lo que verdaderamente está en juego en la actualidad. Por lo anterior, convocamos a la sociedad, a los pueblos indígenas, mestizos, que la conforman, a que a pesar de las dificultades y peligrosas circunstancias que atraviesa el país, hagamos todos los esfuerzos por renovar la lucha, ejemplares que desde la clase trabajadora y los sectores populares han impulsado en la historia guatemalteca y por lo más nobles. Aspiraciones de lograr una vida digna, un Estado democrático de derecho que permita acceso a la justicia, que todos los extremos sometidos al imperio de la ley y que promueva el bien común. Las luchas guatemaltecas históricas favorecen con la convicción de los trabajadores y las trabajadoras provenientes de los pueblos que confortan la sociedad guatemalteca y en su diversidad y riqueza étnico, cultural, etaria y de género religiosa, de prácticas espirituales y múltiples de las áreas urbanas y rurales. Somos los sujetos fundamentales de un proceso social indispensable de asumir. Tenemos el compromiso y la responsabilidad de fijar el rumbo social y político de nuestro país mediante la alianza y la unidad de acción genuinas que confluyan en una agenda contrageomática del desarrollo, cada vez de contener y articular todas las voces por un buen vivir, porque estamos seguros que otra vida para Guatemala es imposible y que llegará la aurora que llene la luz a nuestros países para que termine la política del odio, de la confrontación, del hambre, de la pobreza, de la explotación, de maldad y muerte y de injusticia y grandes desigualdades económicas sociales. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase trabajadora! Estamos aquí para seguir luchando, renunciar a la victoria jamás. No más corrupción y saqueos de nuestras riquezas. Por la democracia real, participativa, no fraude electoral. ¡Viva el sindicalismo clasista hoy y siempre! Guatemala, 1 de mayo del 2023.